Ya le estoy enviando el enlace para que ella se pueda conectar con nosotros. Muchas gracias. La tengo acá. 36. Bueno, pero falta todavía varios por ingresar, ¿cierto? Profe, lo que pasa es que hay unos que están, ayer estaban enfermos, no sé si hoy podrán entrar. ¿Verdad? Y eso. No sé, hay varios que estaban con Ayer, problemas de salud. ayer estaban en clase también. Sí, ayer tuvimos clase, pero entramos como 10 nada más o 12. Pero como hoy se reúnen los dos grupos, pues hay más gente. Complicada la cosa, como dicen ahora sí. Pero bueno, pues esperamos que no sea nada grave. Es que eso con fin de semana puente, eso es complicado. Sí, también. Bien. Bueno, hoy íbamos, o hoy tengo más bien programado para la clase, íbamos a hablar de un tema relacionado con salud pública y es el tema de las parasitosis y de los parásitos intestinales. ¿Sí? Tema importante porque pues teniendo en cuenta que en nuestros días es uno de las situaciones médicas que más consultan y la mayoría de las personas que están o que asisten a una consulta así sea de control en algún momento solicitan desparasitarse, ¿sí? A veces simplemente porque lo hacen de manera frecuente como prevención, en otras ocasiones porque sienten que están siendo afectados por alguna condición de ese tipo, pues que estamos perdiendo peso, que comemos y no nos alimentamos, que tenemos unas anemias importantes. Entonces, en muchas ocasiones relacionamos esto con parásitos intestinales y en algunas ocasiones hay cierta relación, no en todas, pero pues se puede presentar. Entonces vamos a hablar un poco hoy sobre el parasitismo, ¿sí? Y les voy a dejar al final pues una recomendación de qué es lo que deberíamos comprar nosotros, tanto a nivel personal como en el grupo familiar, cuando estemos interesados en acceder a un medicamento que pueda, digamos que, limpiarnos un poco de este tipo de microorganismos que realmente nos afectan en algún momento. ¿Listo? Mientras esperamos que la psicóloga pueda contactarse a la reunión, vamos a empezar, ¿les parece? Y vamos hablando de la parasitología. Y en 8 días, creo que es la última clase que tenemos, pues hacemos la terminación del curso de primeros auxilios que iniciamos. Bueno, ya saben, cualquier pregunta la pueden hacer durante la clase, no hay ningún problema. Voy a silenciar aquí algunos micrófonos abiertos, solamente para que no se nos filtre el ruido durante la presentación. Bien. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de parásitos o parasitología, pues primero que todo tenemos que hacer una definición y decir a partir de dónde provienen estas definiciones o estos términos. En la mayoría de los casos, cuando uno desglosa una palabra, casi siempre encuentra solamente dos componentes, pero pues en esta, fíjense que encontramos tres componentes de la palabra parasitología. Para, que significa juntar o reunir,
Cito, cita, que significa comida, y logos, que obviamente es la logía o el estudio, ¿cierto? Buenos días. Buenos días. Siempre que nosotros vamos a hablar de ese tipo de interacciones que se reúnen en la naturaleza como tal, pues vamos a encontrar dentro de esas relaciones el parasitismo, el comensalismo, el inquilinismo y varias definiciones que están relacionadas con el tema de hoy. Entonces, cuando vamos a hablar de parasitismo, tenemos que definirlo. ¿Cuál será la definición entonces que le vamos a dar al parasitismo? ¿Alguien sabe qué significa ser un parásito? ¿Qué es parasitar? ¿Qué sería parasitismo como tal? ¿Alguno de ustedes tiene idea? Vivir de otro ser. Bien, sí, es vivir a expensas de otros, ¿cierto? Sí. Que lo podemos o no lo podemos perjudicar, pero generalmente sí lo perjudicamos. Entonces, cuando vivir a expensas de otros. Y pues eso sí es muy común en nuestro medio, ¿cierto? Se puede perjudicar. El vivir a expensas de otro ser quiere decir que nos aprovechamos de él, ¿cierto? Entonces, vivir a expensas de otro ser se puede perjudicar y nosotros o el parásito se va a aprovechar. Esa es la definición, digamos, global o más característica cuando hablamos de parasitismo. Es esos seres que pueden estar al interior de otro organismo, viven a expensas de ese otro organismo, se nutren en favor de ese otro organismo, lo pueden perjudicar, se aprovechan de sus nutrientes sobre todo. En el caso de los hombres, pues eso es lo que sucede, tener en su interior un microorganismo que se pega por allá hacia las paredes de nuestros intestinos, empieza a robarnos nuestros nutrientes y nuestra sangre y empieza a perjudicarnos porque vamos a empezar a presentar algunas condiciones médicas, como por ejemplo las anemias, la desnutrición, la desmineralización, ¿cierto? Y los nutrientes se van a ver también comprometidos. Bueno, aquí tenemos otro término adicional y es el comensalismo. ¿Qué significará comensalismo? José Alfonso. Bueno, comensal entonces es cuando un ser vivo obtiene también beneficios de otro, pero en este caso sin perjudicarlo. ¿Sí? Entonces es obtener beneficios pero la condición es esa, sin perjudicar. Estamos hablando de seres vivos, ¿no? Obtener beneficios de otro ser sin perjudicar. Un ejemplo de eso es el que tenemos aquí en la imagen. Bien, en este ejemplo, los seres vivos, como por ejemplo un ave, se relaciona con una planta y en ella puede construir su nido. Eso es una forma de comensalismo, ¿cierto? Construir un nido en una planta para beneficiarse de ella, pero sin perjudicarlo. Ese es uno de los ejemplos más... Buenos días. Buenos días. Ese es uno de los ejemplos más comunes de comensalismo. Y en el caso del inquilinismo, ¿qué podemos decir? El que vive
o da apoyo a otro. Sí, Yo noto, profe, doctor, que una araña tejió sobre los cachos del venado para alimentarse y atrapar allí animales o insectos. exactamente. ¿Sirve de refugio? El inquilinismo es esa relación entre dos especies, ¿cierto? Es una relación entre dos especies, pero en la que uno de ellos sirve como de refugio o como de cobijo al otro, donde lo cobija o lo refugia, ¿sí? Puede o no recibir... Ampara en él para poder alimentar. Exactamente, entonces es una relación. Le sirve de refugio, ¿no? Ponerlo aquí, se ve. Bueno, esto es como porque vayamos teniendo algunos términos que son claves y que son claros para hablar de parasitismo. Entonces, el parasitismo como tal, el comensalismo, el inquilinismo. Aquí tenemos las enfermedades o el oportunismo y la simbiosis. ¿Qué es importante cuando hablamos nosotros de oportunismo? Hola, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneció? Bien, bien, bien. ¿Cómo amanecieron todos? ¿Bien? Bien, buenos días. Señora, muy Bien, buenos Buenos días. días. ¿Cómo Bien. están? Muy bien, Bueno, gracias. los voy a relacionar. Voy a parar un momentico aquí la presentación. Qué pena, le interrumpí su clase. No, para nada, te estábamos esperando. Ya estaba Gracias, mi don. comentando con los chicos precisamente que hoy te vamos a tener de invitada porque hace 8 días dentro de nuestro tema hablamos de las fobias que se estaban generando, ¿cierto? Porque estábamos hablando precisamente de los primeros auxilios cuando habían asfixias por ahogamiento y estas cosas. Y dentro de la presentación surgió el miedo al agua que se genera por un trauma de esos que tiene una persona cuando casi se ahoga, ¿no? Entonces, comentamos que una de las terapias que teníamos alternativas era la hipnosis, ¿cierto? Para el manejo de este tipo de alteraciones. Entonces concluimos que lo mejor era buscar un experto y yo dije, yo la tengo, ¿cierto? Entonces les presento a María del Pilar, ella hace parte del grupo de la universidad, es psicóloga y trabaja con hipnosis clínica. Entonces, hoy vamos a aprovechar parte de la clase para poder, digamos que comentar o hacer una especie de foro en relación al tema. Bueno, es importante obviamente que ustedes le pregunten, así como hace 8 días me estaban preguntando, pues las inquietudes que tengan al respecto, cuál es realmente el objetivo de este tipo de terapias, cuáles son los beneficios y demás. ¿Listo? Entonces, no sé, Pilar, si quieres presentarte con los muchachos y miramos. Bueno, muchachos, buenos días. Muchas gracias, Do, y muchas gracias a ustedes por permitirme este espacio para contarles un poco sobre la realidad de lo que es la hipnosis clínica. ¿Qué han escuchado ustedes? ¿Cuáles son los mitos que ustedes tienen allá? Cuéntenme. Bueno, yo tengo un poco que contar sobre la hipnosis, porque nunca he tenido una sesión de este tipo, ni he asistido a un psicólogo para alguna situación especial, y entonces no puedo darle una información respecto a esta actividad. ¿Alguien más? Hola, buenos días. Buenos días, doctora. ¿Cómo me le va? Alejandro. Él está saludando porque tiene dificultades. ¿Me escucha? Sí, le escucho, Alejandro. No, soy Alfonso, José Alfonso. José Ah, Alfonso, Jorge Alfonso.
Hace 8 días estuvimos charlando con el doctor frente al tema de la regresión. Y es un tema que yo, pues, por mi experiencia en el tema de las adicciones y de comunidades terapéuticas he manejado durante muchos años. Y la propuesta que recibimos en una oportunidad de la parte de psicología de la fundación, más exactamente la Fundación Hogares Claret, fue que necesitamos una asistencia frente al tema de que habían personas que tenían mucha dificultad para manejar el tema de la regresión, porque les daba miedo, o porque no creían en ella, o porque no querían regresar realmente a ese momento en el que se surgió el rompimiento que lo llevó de pronto a manejar conductas y comportamientos inadecuados. A mí el tema de la droga nunca me ha trasnochado, porque realmente ese no es el problema. El síntoma del problema es el consumo exagerado de cualquier sustancia que le permiten buscar un hueco en donde meterse y huir de la situación que se presenta y que es incapaz de manejarla. Entonces me interesa mucho el tema que va a tratar, el tema de la hipnosis, porque no tuve la oportunidad de presenciar ese tema, porque eso es muy íntimo, ¿no? Eso es muy individual y no debe haber una persona diferente a la que va a someter ese tipo de tratamiento. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, ya como decía el doctor, pues mi nombre es María del Pilar, tengo 10 años y tal vez un poco más de trabajar directamente con la hipnosis clínica ericksoniana. Más adelante les cuento en qué consiste ericksoniana y por qué. Pero básicamente la invitación es por las fobias. ¿Qué es una fobia? Es un miedo irracional hacia algo. No sé por qué tengo miedo. La hipnosis le permite a la persona identificar ese tipo de miedos inconscientes. ¿Qué es la hipnosis? Es estructurar un poco con más claridad el inconsciente. Recordemos que tenemos el consciente, el preconsciente y el inconsciente. En el inconsciente hay mucha información que está desde el mismo instante en que fuimos concebidos. Las células tienen memoria y allí en el momento en que hubo la concepción ya vino llegando información, ¿sí? Hay información que está desde el mismo instante en que se fue concebido o sencillamente cuando salimos a lo externo, que es lo social. Entonces, por lo general, este tipo de patología, como comentaba, sobre cuando la persona siente angustia por el agua, puede haber dos situaciones. Una, que en el mismo vientre, no sé si el do por allá me lo confirma, tiene alguna dificultad en el momento de nacer o el rompimiento de fuente, o sencillamente cuando pequeño pues lo lanzaron al agua y bueno, no fue una situación vivida que le generó mucho pánico, mucha angustia. Básicamente, como para iniciar, les quiero decir que todo lo que nos genere miedo y que no esté claro, pues va a generar fobia, va a generar trastornos a nivel de la personalidad, a nivel mental, se generan también enfermedades. A nivel mental, ¿por qué se enferman? Porque hay personas que empiezan a pensarse que están enfermos y sencillamente no hay ningún tipo de enfermedad. Es algún miedo inconsciente, alguna angustia que generó tensión, y al generar tensión, pues ese órgano que viene sensible desde el mismo instante que venimos, porque venimos con un ADN y una información que ya hay alguna patología de nuestros padres, esa información hace que se empiece a activar y obviamente aparece la enfermedad con la tensión. O sencillamente porque hay un miedo irracional y no somos conscientes y nos estamos pensando que mi mamá sufrió de diabetes, yo también voy a sufrir de diabetes. En algunas ocasiones se da, en otras no. Cada individuo es único y viene con su propio ADN, pero también se puede modificar las conductas a través de la voluntad. La hipnosis lo que hace es generar un estado de plenitud y de tranquilidad desde el inconsciente para modificar aquellas conductas que se requieren ser modificadas. No sé si hasta ahí he sido clara.
Sí, lo tengo o claro. muy rápido. Vamos bien. Todos, muy bien. Yo Doctora, le muy entendí, bien. doctora. ¿Cómo se genera la ansiedad? La ansiedad es por la tensión, por ejemplo, en los padres, en los niños. Empecemos con los niños. A veces los padres no comprenden que los niños son únicos e irrepetibles. Tenemos un temperamento, una constitución y un carácter. Con eso estamos constituidos los seres humanos. Son las formas, son los temperamentos coléricos, bueno, los estados de ánimo, para mostrárselo de una manera más sencilla. Cuando no tenemos claro que nuestros hijos son diferentes y de todos queremos y exigimos que sean como nosotros queremos que sean, pues allí empiezan las tensiones. Hay que educar al hijo, pero sin tensión, permitiendo que el hijo se vaya reconociéndose en ese entorno, que vaya viviendo y que vaya teniendo sus propias experiencias. Las experiencias son individuales, no son colectivas. Los niños necesitan tranquilidad y necesitan que se les permita conocer el mundo de una manera más plena, más amorosa. Obviamente el papá es un guía, solamente un guía para irle mostrando qué cosas se deben hacer y qué cosas no. Cuando desde pequeños generamos tensión en los niños, va a haber un miedo irracional y una inseguridad. ¿Por qué se caen las adicciones? Porque hay inseguridad. ¿Ven? La inseguridad genera angustia y esa angustia que no es racional empieza a generar unos estados de apatía hacia el mundo, ¿sí? Y eso es lo que permite que las personas con mucha facilidad se sienten tristes, se sienten melancólicos, se sienten angustiados y no comprenden por qué la angustia, pues caen en el licor, ¿sí? En las sustancias psicoactivas, en todo este tipo de drogas. ¿Qué es lo que se logra con la hipnosis? Ubicar ese instante. ¿Cómo se ubica? A través de ejercicios de respiración, se va llevando la persona y logramos con tiempo vivido la persona llevarlo a ese estado. Por ejemplo, te vas a ubicar en un momento de tu vida teniendo 5 años. En ese instante que la persona, a eso se le llama regresión. Esa es la regresión. No es regresión a vidas pasadas porque eso no sabemos si existe. Que la reencarnación no sabemos si sea o no. Lo que sí sabemos es que el ser humano ha venido teniendo experiencias desde el mismo instante que fue concebido. ¿Ve? Entonces, cuando se identifica el momento y el adulto le da la tranquilidad y le da la seguridad a ese niño, de ese instante, pues seguramente la persona, o seguramente no, la persona logra vivir ese mismo instante y en el momento en que el adulto le da la tranquilidad, pues esa angustia o esa fobia desaparece. Básicamente es eso. Para la regresión en hipnosis es eso. La regresión no es que lo voy a llevar a vidas pasadas porque eso no es. Lo que se necesita es que en esta vida presente la persona logre ubicarse y saber qué es lo que le está generando tensión, qué es lo que no le permite estar feliz. ¿Ve? Y eso se logra con hipnosis. El cómo se hace en 3 tiempos. Se va llevando la persona en respiración. Segundo paso, se identifica la persona con su ser interior. La persona logra verse dentro. Se une el consciente con el inconsciente, o sea, se modifica. El yo que está afuera se coloca, que se mire hacia adentro y ese es el segundo paso. Y el tercer paso son las sugestiones que hace un terapeuta, en este caso para quitar esta fobia hacia el agua. En ese instante en que se va llevando la persona en ese estado de relajación, pues va desapareciendo y va generando estados de plenitud desde el inconsciente y no desde el yo. ¿Por qué les hablo desde el yo? Porque no es dar consejos, no es ir donde una psicóloga que me digan, haz esto por acá, porque realmente cada individuo es independiente y es único y los consejos que le sirven a uno no le sirven al otro porque las situaciones vividas son diferentes. En este sentido, la hipnosis es maravillosa porque genera que el mismo individuo mismo se recupere, ¿sí?
obviamente con un terapeuta que le permita identificarse en ese estado, y es lo más maravilloso, les puedo contar, porque allí la persona logra identificar el instante en que se bloqueó. Estos son los 3 pasos que se realizan para llegar a un estado de hipnosis. Todo va con la respiración y la palabra. Erisoniana, ¿por qué? Porque yo voy hacia la palabra, ¿sí? Erison es uno de los primeros que le dio vida a la hipnosis mediante la palabra. Erich Freud, que fue el que descubrió la hipnosis, la dejó hasta cierto nivel, que fue identificar la causa, y ahí queda, y sacarla a través de la palabra lo identificó Erich Freud. Perdón, se me fue ahorita. Bueno, ¿qué otra pregunta tienen? Bueno, yo pregunto lo ¿O siguiente. qué pregunta tienen? No sé si ustedes tienen ya claridad o tienen alguna pregunta. Bueno, yo hablo por mí. Yo soy una persona mayor. Antiguamente esto no se presentaba. Comportamientos de los individuos y familias eran tan diferentes. ¿A qué se puede deber que haya cambiado el mundo a la época? ¿Al modernismo? ¿A las facilidades electrónicas? ¿Por qué hay tan mal comportamiento hoy en día de la juventud que no la hubo en los tiempos? Te hablo de los 50, 60, 70, y ahora en los nuevos tales milenios, pues sí se presentan esas situaciones. Pues es que los cambios a nivel social han existido toda la vida. Lo que sucede es que nosotros, cuando estamos muy inseguros en el mundo, esos cambios nos van a generar pues angustia y ciertos trastornos, ¿sí? Pero los cambios siempre han estado. La modernidad influye, ¿sí? Pero realmente es el estado de miedo y de angustia que estamos viviendo todos los seres humanos, especialmente los colombianos, por estos modelos económicos que hemos venido teniendo a través de la historia. Esto nos genera mucha inseguridad porque no hay una equidad social, ¿sí? Las condiciones económicas de nuestras son pésimas. Eso obviamente genera mucha angustia en las personas que tienen hijos. Los hijos perciben esa angustia, esos miedos, y esos miedos son los que nos generan estados de ansiedad, y la ansiedad es lo que nos lleva al problema de consumo de sustancias psicoactivas, ¿sí? Tranquilidad para los papás. Cuando miran a los hijos, les sonríen a los hijos. No tensión, porque la tensión hace que el niño, sin darse cuenta, empiece a absorber y a copiar esa tensión. Sí, doctora, Entonces, yo pienso eso, no sé está si bien. le quedó. Bueno, sí, pienso eso, está bien. Aquí la mayoría de los que estamos en el grupo somos mayores, y creo que todos no han tenido una vida fácil en su vida al transcurrir el tiempo y los años, pero a veces tenemos mejor equilibrio emocional que el muchacho hoy en día. Sí, eran otros tiempos, Doctora, en buenos la días. época. Hola, ¿Cómo está, doctora? Bueno, la ¿cómo es su fobia, nombre? mi nombre es Floralba. Floralba. La fobia al agua, como yo le comentaba al doctor, mía nació en una lanzada a una piscina de unos compañeros, y desde ahí yo me meto a una piscina, pero me da miedo, o sea, le tengo terror. Sí. Yo quiero preguntarle, eso fue mi fobia, no sé qué problemas tendría yo al nacer, eso sí no sé, pero la ansiedad produce depresión, tanta ansiedad produce Total. depresión, Sí, ¿sí? sí. Y en ese caso, ¿qué se puede hacer, por ejemplo? La depresión son estados de pérdida del ánimo, y esos estados depresivos es lo que le lleva a la ansiedad, a sentir que no tiene claro por qué está triste, por qué está aburrida. La depresión tiene unos estados conscientes que se van presentando y que va llevando a la persona a la depresión, ¿sí? Falta de apetito, dificultad para conciliar el sueño, cambios de la conducta,
hiperactividad, ¿sí? Bueno, yo trabajo con Cansancio. Yo trabajo con jóvenes de escasos recursos, niños que las Sí. familias casi, sus padres bien muy Invíteme, ocupados. invíteme que yo les hago terapia. Bueno, pero ahorita como estamos, o sea, los entrenadores deportivos estamos en stand-by. Entonces, pero yo sí la quiero invitar. La hacemos online, Bueno, con todo gusto. yo he tratado a estos niños dándoles amor, porque son niños que en sus Sí. casas son los niños cansones, los niños aburridores, los niños que no se están quietos, que son los niños que ya jovencitos entran en esa ansiedad y caen en drogas, en Sí. consumo de sustancias alucinógenas. Entonces yo lo único que he hecho, y ya la mayoría que han salido, pues son jóvenes que ya están en la universidad y jóvenes que están bien. Pero entonces yo lo he hecho es a través del amor, de darles amor, comprensión, que ellos me ven como una segunda mamá. Sí. Entonces, pero yo sí la quiero invitar. Ah, bueno, claro que sí. Solamente el amor. Recordemos que somos hijos del amor. Nosotros nacemos con el amor incorporado. Y ese amor es lo que hay que resarcir, hay que estimular en el otro. Mirarlo con bondad, mirarlo con respeto. ¿Sí? No la negación, porque la negación genera miedo y genera inseguridad, sobre todo en los niños. El amor es la esencia, es lo que cambia el mundo, ¿sí? La buena actitud con el otro, el mirarlo bien, el tratarlo, la caricia con el pensamiento, con la voz, con los ojos. La persona le genera estados de tranquilidad, ¿sí? La inactividad es porque desde pequeñito le dicen al niño, estése quieto, no moleste. Pues obviamente cuando va creciendo la persona le va perdiendo el sentido a la vida, a las cosas que hace, no las hace con gusto, no tiene esa sensación de libertad para realizar cada tarea. Solamente la persona logra estar feliz cuando hace las cosas que la misma persona quiere hacer. De lo contrario, cuando son impuestas, pues lo va a dudar y no lo va a hacer de una manera agradable. Doctora, a ver, es que con el permiso del profesional de la salud, aquí hay mucho tema para cortar y para tratar. Es un tema que desafortunadamente no se ha tocado a profundidad en las épocas anteriores. Nos preocupábamos más que todo por la salud física. Siempre acudíamos al médico en caso extremo de necesidad. Y a través del tiempo se ha demostrado claramente que están sucediendo unos cambios impresionantes en la humanidad que muchas veces las personas no lo entienden y generan mucha angustia. Pasamos de una época en la cual los juegos eran la bola, el trompo, el yo-yo, el columpio y todas las cosas, y ya hay una época que de un momento a otro se están metiendo mucho en las redes sociales, en el celular. Ya los niños juegan en la casa sentados en una mesa, ya no comparten en la calle una pelota o una pelota envenenada, un juego de chucha, como a nosotros nos tocó. Esos cambios generan en nuestros jóvenes mucho trauma, si no se sabe manejar y dirigir el tema y de pronto llevarlos e invitarlos a esa actividad física. Eso ha generado mucho problema en el orden mental. Anteriormente se manejaba a través del psiquiatra. Cuando la persona era muy inquieta, manejaba unas actitudes y comportamientos que los padres no conocíamos, y se trataba todo tipo de medicina en la salud, se recurría al psiquiatra y el psiquiatra resolvía el caso formulando droga psiquiátrica. La parte de psicología es muy reciente, si lo vamos a ver, a pesar de que es una profesión que existe de hace mucho tiempo, se está aplicando muy ahora con frecuencia. ¿Qué tan importante es seguir manejando ciertas terapias que se manejaban anteriormente, como la terapia de grupo, el expresar sus cosas delante de un grupo para que este grupo le hiciera una evolución, o ser confrontado por un grupo para que le vean desde afuera sus comportamientos inadecuados y lo inviten al cambio? Y cuando esto no es efectivo, pues se aplicaba, o yo aplicaba la terapia del espejo. De alguna manera lo que dice usted, es como las cámaras ya ahora tienen las selfies, anteriormente no, los celulares. Es como mirarse a sí mismo, pero ante la incapacidad que tiene el individuo de mirar sus cosas,
se le facilita más el tema mirándose, confrontándose en el espejo, mirándose únicamente no para maquillarse en el caso de las mujeres, o peinarse o afeitarse en el caso de nosotros los hombres, sino que miren a los ojos y traten de profundizar en ese ser que se ve reflejado en un vidrio, en un espejo. ¿Qué tan prudente es seguir aplicando ese tipo de terapias y después, si esto nos sirve, llevarlo a la parte de hipnosis clínica? O sea, se le está dando mucha importancia a la salud mental hoy en día y se están buscando alternativas de intervención. O sea, ¿de qué tiempo acá es mejor trabajar todo ese tema de las fobias, de las adicciones, de las angustias y estrés? Porque el estrés es una enfermedad mental. El estrés no proviene de lo físico. O sea, ¿usted qué sugiere frente a ese tipo de terapias? ¿O cómo las Bueno, visualiza desde su óptica, no? desde mi óptica pues funciona efectivamente. Eso depende del terapeuta, porque no puedo decir que ese tipo de terapias son buenas o malas, porque pues es la forma como el profesional o el terapeuta la está llevando. Considero que la hipnosis genera un cambio mucho más positivo, porque no se genera la terapia desde el yo, o sea, desde el ego, desde quién soy yo soy Tata, desde cómo me presento yo ante un grupo. La terapia onírica o la hipnosis se hace desde el individuo, desde la persona misma, porque cuando la persona logra comprenderse a sí mismo, pues logra mejorar o modificar esa emoción. Mientras que desde el yo, desde el ego, es mucho más largo, ¿sí? Mucho más extenso, es hacer un psicoanálisis y es una serie de actividades que se van a llevar mucho más tiempo. La terapia, la hipnosis clínica se va en 15 días, el tratamiento donde la persona logra salir de esos estados, porque misma se da cuenta qué es lo que le está generando y la persona logra modificar. Recordemos que todos no podemos ser iguales, todos tenemos formas, tenemos carácter, temperamento y somos diferentes. Lo único que logramos es modificar aquellas conductas que a mí me están haciendo daño y que le están haciendo daño a mi contexto, ¿sí? La terapia le genera estados de seguridad para adquirir ese cambio. Yo quiero hacer este cambio porque realmente yo me estoy sintiendo mal al hacer esta situación o al portarme de esta forma. Y no que desde afuera lo estemos cuestionando, porque no es dar consejos, porque los consejos ya en un adulto queda muy complejo, porque el adulto ya está instaurado, ya está constituido, ya tiene una forma, ¿sí? Y eso no se cambia, se modifica a través de la voluntad, y la voluntad la define el propio individuo, ¿sí? Por más que se lleve a un grupo, se le quiera dar a un grupo cambios, no es tan fácil como lo podría hacer con la terapia, porque la terapia es directa, es ir a la voluntad de la persona y que la misma persona tenga la voluntad de hacer ese cambio. No sé si te quedó. O sea que queda desvirtuado aquella máxima que nos enseñaron a nosotros de que el loro viejo no aprende a hablar. O sea, en la terapia, la hipnosis clínica, esta máxima no aplica. O sea, eso se puede hacer en cualquier edad. Loro viejo sí aprende a hablar desde que tenga la voluntad, don Alfonso. Sí, por supuesto, pero a nosotros nos metieron en la cabeza ese imaginario de que muchas veces le decían, no, es que claro, está muy bien, y loro viejo no aprende a hablar. Venimos con una cantidad de cuestionamientos y de, digamos, como dijera yo, esquemas mentales. Exactamente. Esos son los loros. Acondicionamiento. Esos son los loros. Exactamente, esos son los loros, gracias. Y porque nosotros, mire cómo estamos aprendiendo, don José Alfonso. Estamos saliendo adelante y dando ejemplo.
No, y todos los días se aprende, créame que todos los días dentro de nuestra sociedad aprendemos, lo que ocurre es que tenemos es que estar muy conscientes de qué es lo que estamos necesitando para poder seguir avanzando. Y eso se logra cuando tenemos una intimidad con nosotros mismos, cuando logramos saber quién soy yo y qué es lo que yo requiero para modificar algunas conductas, ¿sí? Porque se trata de modificar, no cambiar la estructura de la persona, porque todos tenemos unas formas diferentes. Por eso es que decía inicialmente que a los niños hay que tratarlos no por igual, sino que tenemos que hacer una muy buena lectura de cuál es el carácter de la persona, cómo está constituido para irle dando una orientación, ¿sí? Porque justamente a nosotros nos llenan de tanta información de otros y no nos permiten saber qué es lo que nosotros queremos. El papá nos acondiciona, la escuela nos acondiciona, socialmente nos acondicionan la parte espiritual, nos dan una formación espiritual, una religión. Pero realmente, ¿será eso lo que la persona quiere tener? Esa es la pregunta. A veces no. A veces es solamente qué voy yo viendo en la vida y cómo yo voy ordenando aquellas cosas que me van haciendo feliz y aquellas cosas que me hacen feliz las empiezo yo a desarrollar y voy a ser una mujer o un hombre feliz. Pero cuando todo el tiempo nos están diciendo lo que tenemos que hacer, pues ahí es donde viene la infelicidad del ser, ¿sí? La condición humana. Acondicionamos al otro sin respetar que el otro es un individuo que tiene la necesidad de conocerse a sí mismo y de saber qué es lo que quiere para su vida. Excelente. Las terapias de grupo en algunas circunstancias terminan siendo, pues no terminan siendo tan positivas. ¿Por qué? Porque pues es que a uno no le gusta que le saquen sus cueritos al sol, ¿sí? Y entonces cuando todo el mundo le está atacando, pues más miedo me produce, más angustia. Y mi ego se empodera más. Y se empodera más al decir, no, es que yo soy así y yo no puedo cambiar porque yo soy así. Porque ahí aparece el ego donde dice, no quiero cambiar. ¿Qué es el ego? Es el yo soy. Pero es que hay una diferencia muy grande frente al tipo de terapias de la hipnosis clínica que usted refiere, que no lleva sino 15 días para lograr el objetivo de la intervención. En el caso del manejo de cambio, de modificación de actitudes y comportamientos, se requiere de un tiempo, todo un proceso. Y durante ese proceso no solamente se destruye la personalidad enferma, que es lo que pretende la terapia de choque, destruir una personalidad que es nociva y totalmente que no se debe manejar porque está afectando a todos los entornos, no solamente a la persona que la maneja, sino todo su contexto. Entonces, dentro de estos procesos, pues se requiere de un tiempo y por eso se aplica la hospitalización, que es lo que yo he manejado prácticamente a través de mi historia. Yo no tengo modelos de intervención que me permita acompañar y facilitarle a una persona que quiere llegar a la modificación en cuestión de 15 días, 20 días o un mes. Son conductas y comportamientos que están arraigadas ya y que forman parte de una estructura de personalidad que es muy difícil destruir. Y más que destruir, es tal vez acomodarla a la modificación de esa personalidad que en vez de ser destructiva, se aplique de una manera adecuada. Porque se llega a la conclusión de que aquellas personas que tienen ese tipo de dificultades son personas supremamente inteligentes y que al no saber manejar su inteligencia, ya no se habla de intelecto, sino de inteligencia, que a pesar de no tener una capacitación académica, han mostrado a través de su historia que son inquietos, que les gusta investigar, que les gusta visualizar lo que tiene alrededor para acomodarse dentro de él, pero que el manejo de la inteligencia al no ser dirigido adecuadamente o por sus padres, por sus profesores o por aquel entorno en el que él vive, entonces se ve frustrado y tiene que, al no entender todo eso, modifica la personalidad. ¿Sí me comprende? Entonces, a nivel clínico es muy diferente el manejo a la intervención hospitalaria. ¿Sí me comprende?
Mira, lo clínico lo maneja un psiquiatra, efectivamente lo maneja a través de medicamentos, ¿sí? O un médico. El tema terapéutico o la terapia alternativa como es la hipnosis también maneja terapia de choque, por eso decía inicialmente que a través del habla, a través de la comunicación, a través de una terapia psicodinámica donde se entran en unos estados de confrontamiento y de choque del individuo internamente y externamente una vez salga de la terapia, ¿sí? Al salir la persona de la terapia y al hablarlo y al dinamizar la información que fue aflorada, porque lo que se hace con la terapia es aflorar la información, pues es allí donde la persona logra comprenderse, porque uno no se comprende porque otro le dice que se tiene uno que comprender, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre qué es lo que ocurre en la parte social? Queremos transformar al otro sin saber si el otro realmente quiere hacer cambios. Porque en la medida en que el otro no quiera hacer cambios, nunca va a cambiar. Por eso es que seguimos viendo drogaditos en las calles. Por eso es que están los drogaditos, están en un centro de rehabilitación y cuando salen de los centros de rehabilitación vuelven y caen. Porque es que se acondiciona una conducta que no se hace consciente. Y no es acondicionar una conducta, sino es que la persona logre modificar desde sí mismo. Obviamente, cuando las personas tienen problemas de consumo alto, se hace necesario la parte médica, la parte clínica. Los médicos son fundamentales, el psiquiatra es fundamental en estos procesos de adicciones porque se necesita hacer una desintoxicación real, ¿sí? La desintoxicación del organismo, del cuerpo, ¿sí? Porque si se trabaja y se modifica y la persona quiere hacer cambios, pero su organismo no le responde, pues la persona vuelve y recae, ¿sí? Entonces, es mente, cuerpo y espíritu, que es el deseo de ser útil, de ser amoroso en una sociedad que requiere de ese individuo. Pero cuando no se le permite, porque solamente estamos haciendo terapia de grupo y generándoles tensión, y yo conozco de sitios donde los encierran y los encadenan y les colocan, hacerle daño al ser, a un ser que está lleno de miedo, porque ¿qué es la adicción? ¿Qué son las adicciones? Es miedo, ¿sí? Miedo inconsciente. El miedo inconsciente que le genera inseguridad a la vida. Todo lo que yo hago es malo, me genera culpas. Las culpas hacen que yo esté ansioso y la ansiedad me lleva al consumo. ¿Ve? Cuando reprimimos en una casa de rehabilitación tanto tiempo a una persona sin hacerle un proceso real de su conciencia, pues efectivamente la persona va a volver a recaer, ¿sí? Porque no tiene claro desde dentro qué es lo que le está generando esa angustia. Por eso es que con la hipnosis yo he tenido resultados maravillosos, ¿sí? Porque realmente se hace un proceso mente, cuerpo y espíritu. Nosotros acá manejamos todo el tema de la actividad física, de un neurólogo que si se necesita la medicación se medica a la persona, ¿sí? Y la terapia adicional. Entonces se logra un trabajo real, serio. No quiero decir que los otros no lo sean serios, también son válidos, pero si lográramos como incorporar es más desde la mente y desde el individuo, no desde la colectividad, sino desde el ser, pues se logran mejores resultados. Bien, excelente. Quedó aburrido, don Alfonso, porque no. No, para nada. Yo no quiero, yo siempre doy un espacio para que los demás compañeros míos hagan alguna pregunta o intervengan, pero es un tema de debate muy interesante porque cada quien defiende su posición desde la experiencia de lo que ha vivido. Por eso se ha conformado un equipo interdisciplinario que actúe sobre el individuo, porque anteriormente se manejaba desde la parte testimonial. Esa intervención que se hacía era por exadictos que contaban su experiencia y a través de su propia vivencia trataban de trasladarle, pero se dio la necesidad de buscar un apoyo clínico y se entra en la disputa entre el psiquiatra y el profesional de la psicología. O sea, nosotros somos amigos de intervenir primero la mente, como lo hace usted. O sea, cuerpo, mente y alma, o espíritu. Esa es la parte integral del individuo. Y como parte integral hay que actuar sobre todo. Pero el llenar de medicina un cerebro
tratando de condicionarlo, regularlo mediante mecanismos ajenos a su propia voluntad, siempre genera un estrés y una desadaptación total. No solamente modifica la conducta, modifica totalmente todas aquellas cosas del plano natural del individuo que no necesita ningún tipo de medicina. Ya cuando la mente se vuela, pues si se destapa el cerebro, obviamente hay que tratar de controlar, normal, pero con droga psiquiátrica. Y la droga psiquiátrica lo que hace es reacomodar el organismo del cerebro de una manera tal que se adapte a una sociedad, entre comillas, adapte, ¿ya? Sino que sea capaz de interactuar frente a ella o de aislarla, más bien aislarla. Esa es mi posición, respetando la suya, por supuesto, porque ha sido un tema supremamente interesante que en este momentico es imposible llegar a una conclusión. Gracias al doctor por permitirnos este espacio, ¿no? Tranquilos, bueno, bien. ¿Y ¿alguien más quiere? Yo lo tengo Pues, claro. bonito tema. Los medicamentos acondicionan mecánicamente la mente del individuo. Correcto, no lo quería decir, pero usted ya fue muy, muy concreto. Y es eso, evitar el medicamento, porque el medicamento lo que hace es calmar y modificar por momentos, ¿sí? Y obviamente el medicamento psiquiátrico lo que hace es ordenar aquellas neuronas que están un poco, pues digamos, como desactivadas. El DO nos puede ayudar un poco más en el tema, pero realmente los medicamentos generan otros trastornos. Por ejemplo, altera mucho el sueño. Hay medicamentos que empiezan a trastornar el sueño, y si una persona no duerme bien, pues se va a empezar a descompensar todo su organismo, toda su estructura, ¿sí? Y se va a empezar a enfermar. Entonces, los medicamentos psiquiátricos son muy delicados y tienen que realmente ir a la persona que realmente lo necesita. Eso no se puede estar dando medicamentos psiquiátricos ni goticas para dormir, porque al contrario va a generar una alteración a nivel neuronal. Bueno, eso nos lo explica el doctor, los problemas colaterales que tienen los medicamentos. Sí. De acuerdo. No solamente, doctora, no es solamente que los medicamentos y la hipnosis, que el individuo también quiera llegar a mejorarse. Sí. Porque si el individuo no quiere... Y eso se logra con estados de tranquilidad. Lo que hace la terapia es generar unos instantes de tranquilidad y de paz interior. Seguridad con mi voz. Yo lo que dejo es seguridad. Seguridad emocional, seguridad intelectual y seguridad sexual, que son los 3 elementos que el ser humano debe tener bien equilibrados. Una persona que está siendo feliz con lo que hace, una persona que se está sintiendo amada y que está amando, y una persona que tiene una relación sexual placentera, pues va a estar equilibrada. Mente, cuerpo y espíritu. La mente con todo el hacer, las emociones, con el querer, y la parte sexual con los placeres. Recuerden que nosotros somos 5 habilidades fundamentales que tiene el ser humano, que es comer, dormir, defecar, misionar y tener buen sexo. Si una persona está con esos 3 elementos que son fundamentales en el ser, pues va a estar placentera. Los drogadictos suspenden la parte del placer, ¿sí? Y eso genera ansiedad y genera angustia. No hay placer sexual, la obvian, la hacen a un lado. Y eso genera mucho miedo. Entonces hay que restaurar al ser con esos 3 elementos. ¿Cómo lo ordenamos en la parte de la mente, la parte de las emociones y la parte sexual? ¿Cómo logramos darle seguridad a esos 3 elementos que son necesarios? Bien, perfecto. Ese tema es de salud pública, ¿no, Doc? Por eso hay que tener buen sexo. Oiga, por eso hay que tener buen sexo. Sobre todo con quien nos gusta, ¿no? Está buena la invitación, ¿no? ¿Qué dice Flor? Invitación a tener buen sexo, buen placer. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Aparte, la salud mental la salud mental hace parte del programa de salud pública, ¿no, Doc? Claro que sí. Sí, señora. Pero es que hoy en día se le da más trascendencia al sexo que al amor.
Eso es lo que yo siempre he discutido, que yo ya no creo en el amor, porque el amor se basa en una atracción física. Si usted no tiene cerca a la persona, la está contemplando, mimando y acariciando, aunque es muy importante sentir el calor de la persona, también el amor se puede manejar con las dificultades que ofrece una distancia. Porque si no tienen el ser al lado, es una cultura al cuerpo. La mujer se dedicó fue a cultivar su cuerpo, no su mente. Desafortunadamente eso es una realidad que nadie puede ser ajeno a ella. Si usted ve una mujer que está muy buena, me perdona así que sea como tan crudo, si usted ve una cuca pelada en la calle, usted lo único que piensa en ella es que está muy buena, pero no se atreve a ir más allá, a mirar a ver qué condiciones, qué cualidades, que él adorna en su interior. Ya el hombre de hoy en día, el joven, el sexo lo tiene como un juego, como una recreación más. Porque hoy en día los jóvenes tienen más sexo que uno ya como adulto. Yo pienso que el sexo, si no va combinado con un sentimiento de amor, no de deseo, es una relación que nunca va a llegar a ninguna parte. Esa relación muere en el momento en que yo ya harto de comerme eso, ya no tengo ningún interés en conservarlo, entonces lo desecho y miro para otro lado. Entonces, ¿dónde quedó el amor? Pues, ¿dónde quedaron los valores, en la integridad del ser humano? ¿Dónde quedó esa parte espiritual que, como dice la doctora, es parte fundamental del ser humano? Forma parte del ser humano, porque esa ya no se cultiva, sino que se cultiva únicamente ese cuerpo, eso que es atractivo para el otro, lo que gusta. Lo bonito es lo único que tiene ya la atención de la persona. Si un hombre es guapo, atractivo, bonito, ahí sí llama la atención, pero un hombre feo, un hombre que no sea tan bonito, porque los feos no existen, o sea, para mí lo feo no existe, ni lo malo tampoco, es no tan bueno o no tan bonito, punto. Entonces, no tiene como acogida en ese grupo de modelos y de personas que manejan pues toda esa cultura que les gusta mostrar sus músculos y a la mujer le gusta mostrar sus senos, su cadera, su cola. O sea, perdóneme que sea tan crudo, pero es lo que pienso yo. Muchas gracias y perdón. Mira, con respecto, con respecto al amor, lo que ocurre es que ¿qué es el amor? Permitirme conocer al otro, estar con el otro, ¿sí? Cuando yo siento bienestar de estar con el otro y de conocer al otro, pues sencillamente el otro me va a gustar y cuando me va a gustar el otro, pues yo sencillamente voy a tener deseo de estar con el otro, bien sea sexual, bien sea en actividades que nos generen pues bienestar, que nos guste hacer. Obviamente el sexo como sexo no hice referencia, yo hablo es el sexo donde me incorporo con el otro a través de mis sentimientos, siento al otro, por eso hablaba mente, emoción y parte sexual. En el momento en que yo tengo emoción por el otro y siento empatía y me siento agradable con el otro, pues voy a estar feliz de tener una relación sexual con el otro. De lo contrario, pues es sencillamente genitalidad y la parte genital termina siendo vacía porque muchas veces no es tener un orgasmo o una eyaculación por tenerla, sino debe ser una eyaculación amorosa, una eyaculación que genere paz, que genere tranquilidad y no que me vaya a generar angustia. Por lo general, hay angustia cuando no conozco con quién estoy teniendo una relación sexual, ¿sí? Entonces, las relaciones sexuales son necesarias, claro que sí, pero desde que se cimenten con un reconocimiento hacia el otro y una empatía y sobre todo un deseo. Justamente por eso es que se pierde la seguridad en la parte sexual, porque la gente está teniendo relaciones sexuales repetitivamente con personas diferentes sin tener claro cuál es el tipo de persona que desea tener o cuál es el tipo de persona que desea amar. Cuando no hay el amor, pues que se genera mucha inseguridad sexual porque ya no termina teniendo placer, sino solamente lo hace por una necesidad fisiológica. Entonces, la educación sexual se hace necesaria en las instituciones, en los grupos, se hace necesario hablar sobre estos temas del amor. El amor es el reconocimiento al otro, el amor es el servicio al otro, el amor es verte crecer al lado mío, el amor es la comunicación, el amor es sentir al otro. Lo decía inicialmente cuando arranqué con ustedes, que eso es la relación con el otro. Cuando yo no le estoy permitiendo al niño que se sienta feliz,
cuando yo no le estoy permitiendo que él identifique dentro de sus propios juegos, vaya identificando su sexualidad, sino que voy interviniendo dentro de cada proceso que va teniendo el niño, pues vamos generando ansiedad. Es eso básicamente. Mire que ahí le redondeé un poco más sobre lo que quería decir al comienzo y lo que quiero afirmar al final, que es un equilibrio mente, cuerpo y espíritu. La mente con el intelecto, el cuerpo con las emociones y la parte del deseo con la relación sexual. Maravilloso. Excelente, No sé María del Pilar. si quedó claro. Doc, ¿se puede dividir el amor en amores productivos y amores estériles? ¿Cómo así? Uy, eso sí yo no sé, porque eso es de acuerdo al individuo. ¿Qué quiere el individuo? Si quiere hacerle esa clasificación al amor, pero el amor pues tiene sus etapas, tiene sus comienzos y tiene su final. Lo que ocurre es que las personas siempre estamos queriendo poseer al otro y hacer que el otro haga lo que yo quiero. Y no, es libertad, el amor es libertad, es dejar que el otro se desarrolle. El amor es permitir que el otro también crezca, ¿sí? Y yo crecer al lado del otro y que el otro crezca al lado mío, pero los amores que se tienen es de territorialidad, de que esto es mío y la persona debe hacer lo que yo quiero. Entonces, cuando yo instauro el yo social y yo tengo un empoderamiento o quiero tener un empoderamiento con el otro, pues es ahí donde se empieza a terminar el amor. Es donde el amor dice, no, eso no es. ¿Ve? Egoísmo. Entonces, el amor es un equilibrio también de esa emoción. Es también ver que el otro también se desarrolle y que me permita a mí desarrollarme, pero empoderarme sobre el otro, eso es muy difícil porque uno por lo general nunca compra en ningún almacén a nadie. O alguien ha ido a comprar en algún almacén a alguna persona, o al amor. Eso no es posible. Gotas de amor. Uy. Bueno, Gotas de amor. bueno, muy bien. Creo que ha sido muy, muy productiva la intervención y Esto debía ser, en todo, como la Maravilloso. doctora dijo, debía ser un programa a nivel nacional en la educación, tanto preescolar, el muchacho hasta los adultos deben de tener esto porque esto es importante en el equilibrio mental del individuo para que haya una buena sociedad. Sí, sí, pero los medios de comunicación y sobre todo son muy cerrados, ¿no? Digamos, se hace necesario que la sociedad, que los médicos, que la policía, que la educación se una para construir una sociedad diferente, sobre todo con este problema de las adicciones. Las adicciones nos están dañando a nuestra sociedad, a los jóvenes, básicamente a los jóvenes. Nosotros Estamos tenemos en las manos, deteriorando. en nuestro medio tenemos todo, así como publicamos en WhatsApp, en el Face, en todas estas cosas, debemos de promover situaciones de estas para que no depender de los medios, ni de la policía, ni del Estado. Nosotros como ciudadanos son los que tenemos que hacer que esto se impulse y se desarrolle en nuestro país. Doc, lo que pasa es que Lo importante no es solamente el país, sino el individuo como tal. Por ejemplo, uno desde su entorno, desde su lugar, desde su hacer, poder fomentar todo esto, esta información y poder realmente ayudar a que los individuos que están cerca, pues que estén tranquilos, que estén generando estados de tranquilidad y de plenitud. Y creo que a cada uno de nosotros nos corresponde dar este paso, dar esta iniciativa de tranquilidad y de serenidad. Sembrar cada quien, Sí. a ver qué productividad puede haber. A eso me refiero, en que cada individuo siembre Sí. para poder tener de pronto una buena cosecha. Eso me refiero yo. la educación sexual en señor, los correcto. colegios debe ser, la educación sexual en los colegios y en la sociedad generalmente debería ser la materia más importante, ya que hoy en día vemos en nuestros jóvenes que ellos lo único que quieren es conocer, saber, porque la amiguita le dijo, porque probó, porque no sé qué. Entonces, en los colegios deben de existir personas idóneas que dicten esa cátedra, porque generalmente esa cátedra la debe dictar un profesional. A veces no lo dictan los profesionales, por eso es que los chicos no entienden bien lo que quiere la clase. Sí, señora. Claro, se busca a alguien que, como dice
arregla el problema, pero no a profundidad, sino que pase la arruga, como dice el dicho, ¿no? Sí, Bien. señor. Bueno, Y para poner Bueno, yo, ¿Usted qué dice al respecto de todo esto? ¿todo? bien, Bueno, ¿qué dice? María del Pilar, ¿qué ibas a decir? No, que pues quiero dejarles mis datos. Si requieren pues algún conversatorio, algún tema específico, con todo gusto, yo lo hago a través de mi fundación. Es el deber ser de una fundación. Yo tengo una fundación que se llama Nuestra Señora del Buen Suceso. Doy las charlas para que las personas pues se reconozcan, estén muy tranquilas, generar estados de tranquilidad y de plenitud. Visiten mi página, Hipnosis María del Pilar García, y mi teléfono es 320-4011-554. Estaré muy atenta, me gustaría muchísimo poderles servir en todo este conversatorio si ustedes consideran que sea necesario. Importante ¿Me puede que repetir esos su datos, número? Doc, los envíe al grupo que tenemos de salud con el doctor Alexander, para cada quien tenga puntual sus datos. Claro que sí, o ¿tienes alguna Bueno, sí, señor. forma de compartir pantalla? ¿Tienes imágenes ahí en tu dispositivo que quieras compartir por la pantalla? No. Sí, pero no sé cómo, o sea, ahorita mismo no tengo cómo hacerlo, cómo compartir aquí. Es que esto es, esto no es. ¿Me puede repetir su No, número? yo prefiero enviarle al grupo. Vale, listo. ¿Cómo? ¿Me puede Sin repetir? Repite el embargo, teléfono, doctora. 320-40-11-554. Muy amable, Doc. Yo sí la voy a necesitar cuando pase todo Todo esto. gusto y con todo Sería amor estaría allí con maravilloso ustedes. que mis chicos la escucharan. Me gustaría conocer allá donde don Alfonso. No, con mucho gusto la invito, ¿no? Y yo quiero hacerle una aclaración a Luis Carlos, que lo veo como muy interesado en aprender esa parte de educación sexual. Aquí en Bogotá, para el amor de hoy en día, ¿no? Me refiero. Para el amor de hoy en día hay muchas academias. Inclusive puedes conseguir lo que necesites. Ahí se llaman sex shop. Y ahí no solamente te enseñan a usar los jugueticos que venden ahí, sino que te educan muy bien cómo los debes usar. Como título de información, Luis Carlos, ¿no? Muchas gracias, doctora. Sí. Gracias, Alfonso, gracias. Cuando quiera conocer. No, a mí me interesa mucho, pero lo que pasa es que este tema para mí es muy interesante porque son casi 30 años de yo manejarlo, ¿no? Y que si bien es cierto, ha generado de pronto algunas satisfacciones, son muy pocas, son más las frustraciones y las angustias que genera ver una persona que supuestamente después de un año de proceso sale nueva y verlo a los 2 o 3 meses con costal al hombro. Eso no es fácil para un profesional como yo en la psicoterapia, en el sentido de que uno quisiera que todos lograran pasar al otro lado, ¿no? El caso mío fue con el alcohol, lo reconozco. Yo soy un alcohólico no activo, ¿ya? Soy pasivo desde hace 37 años, que no me tomo ni una cerveza. Y mi experiencia parte de eso y mi necesidad, porque yo manejo muy bien las ventas. Afortunadamente yo tengo la condición y la cualidad que Dios me dio de echar mucha carreta. No sé si lo han notado. Pero... No. Un poquito de labia, nada más. No, no se nota. No, pero yo la quise utilizar. Yo la quise utilizar de esa manera para poder ayudarle, porque mi vocación es servir, contaminar de optimismo, de motivación, ver que todavía, a pesar de nuestra edad, que ya casi cumplo 120 años, los tengo que invitar a mi cumpleaños, también pienso invitarlos a mi matrimonio. Bueno, Qué qué bueno. bien, Alfonso. Estamos prestos al matricidio. Y salen los pajecitos. Entonces, ahí cuando quiera Luis Carlos lo acompaño, que yo creo que lo voy a necesitar un día de estos. Ya hablamos y tú sabes que cuenta conmigo. Ya hablamos y lo digo públicamente. Lo digo públicamente para que sepa. Yo lo llamé y le dije que contaba conmigo para cualquier situación hasta donde esté mi alcance. De modo que está en la mesa todo. Bueno, bien. Vamos entonces a
Darle las gracias a María del Pilar por, obviamente, la intervención de hoy. Muy productiva la charla, se generó un buen tema de discusión. Creo que todos nos llegamos a aprender hoy un poquito más de muchas cosas que teníamos en duda. Y pues obviamente y claramente veo que hay muchas preguntas que quedan pendientes y que muy seguramente pueden contactar a María del Pilar para que les ayude a orientar un poco en ese respecto. No te voy a quitar más tiempo, igual gracias por tu colaboración, por tu tiempo, por ese espacio que nos regalaste hoy, María del Pilar. Entonces, no sé si quieras ya... Gracias, doctora, por ese aporte tan grande para la psicología. Tendré en cuenta lo que me dijo, doctora. ¿Cómo, Flor? Tener en cuenta lo que me dijo. Bueno, poner en práctica, no solamente en el hacer. Voy a ponerle Porque son consejos, es hacer de nuestra vida una vida llena de plenitud y de alegría. No necesitamos sino estar felices con nosotros mismos. No tenemos que tener dependencias emocionales, sino tranquilidad y sobre todo querernos y sentir que somos útiles y que cada tarea que realizamos la realizamos con amor, y eso es lo que le genera a la persona plenitud. Lo que tú haces, Flor, estar feliz con lo que haces. Sí, yo soy feliz, gracias a Dios. Muchas gracias, Doc. Sí. Bueno, bien. Muy Entonces... feliz viendo a los demás. Bueno, gracias, Mido. Muchas gracias por la invitación. No, Un abrazo fraternal. Gracias, doctora. Que lo quiero mucho. Gracias por la invitación. Muy amable, por gracias a ti por participar. Estamos Gracias, doctora. Excelente momento, muy chévere. Gracias. Hasta luego. Un Chao, feliz María del fin de Pilar, semana. gracias. Chao. Igual, gracias. Bueno, bien, muchachos. Entonces, bueno, la intención de obviamente invitar a María del Pilar era pues tener ese espacio de conversar con una persona que tiene cierto trayecto ya en estos temas que tienen que ver con este tipo de terapias. Me pareció obviamente muy interesante. Este tipo de cosas pues son alternativas. Una terapia es una alternativa que tenemos nosotros para continuar algún tratamiento, y claramente no nos podemos negar a este tipo de oportunidades, ¿cierto? Hay muchísimas condiciones médicas que necesitan de este tipo de terapias y que seguramente las terapias van a terminar finalmente en un progreso o se van a ver reflejadas en la progresión de cualquier caso que estemos tratando. Bueno, hoy, como empezamos al principio, hoy tenía la intención de hablarles adicional de este tema de parasitología. No lo vamos a dejar en espera, vamos a continuarlo rápidamente, no nos vamos a detener mucho, pero pues me interesa que tengamos esta clase también para aprovechar el tiempo. Habíamos dicho que este oportunismo, cuando hablamos de oportunismo, es decir que hay ciertos microorganismos que llegan en su momento a afectarnos cuando nosotros estamos más débiles, o el término específico para esto es inmunosuprimidos. Cuando se nos bajan las defensas, ciertos microorganismos van a llegar y van a ser esto, oportunistas. Y al ser oportunistas van a generar en nosotros un daño, una enfermedad o una lesión como tal, ¿cierto? Tenemos dentro de este tipo de definiciones relacionadas con el parasitismo, tenemos la simbiosis. Y la simbiosis es como ese apoyo mutuo que existe entre dos especies, ¿sí? El ejemplo más común es el de la abeja con las plantas o las flores. Bueno, aquí vienen rápidamente, pero no nos vamos a detener mucho para que podamos avanzar y poder terminar dando por visto el tema. Nosotros, los seres humanos, somos el huésped. Para que una enfermedad se suceda, necesitamos tres condiciones. Un agente, un huésped
y el medio ambiente. Esto es lo que se necesita para que una enfermedad se pueda dar. Ese es el curso natural de las enfermedades. ¿Quién es el agente? El agente son todos esos microorganismos que pueden generar o que potencialmente pueden generar una infección. Bacterias, hongos, virus, parásitos en este caso. ¿Quién es el huésped? Pues el más importante vamos a ser nosotros, ¿cierto? Pero el huésped puede ser un animal doméstico, un animal silvestre, ¿sí? Un gato, un caballo, un perro. Cualquier persona susceptible de adquirir un agente que le pueda generar una enfermedad es el huésped. Y el medio ambiente es lo que se necesita para que esa enfermedad se pueda dar. Bueno, aquí encontramos otro término y se llama el vector. ¿Qué es un vector? Son estos microorganismos, estos artrópodos más bien, que van a generar entonces una enfermedad. Yo no soy muy bueno para dibujar, pero pues vamos a hacer aquí el intento. Nosotros tenemos una persona que está infectada, ¿cierto? Y tenemos una persona sana. Las estoy representando con colores diferentes para que nos quede claridad. El infectado está con su color rojo y el sano está con su color amarillo. ¿Qué necesitamos para llevar la enfermedad de una persona a otra? No en todas las enfermedades, pero sí en algunas. Vamos a necesitar, para que la enfermedad se lleve de la persona infectada a la persona sana, un vector. ¿Y quién es el vector? Pues pueden ser esas mosquitas o esos zancudos o esos microorganismos que pican al que está infectado y le llevan la enfermedad al otro. Eso no sucede con todas las enfermedades, solamente hay un grupo de enfermedades que requieren de un vector. ¿Cuáles son esas enfermedades que requieren de un vector? Las más comunes son las enfermedades tropicales. La malaria, el dengue, el chagas, el paludismo, la fiebre amarilla. Necesitan de un vector. Entonces ustedes han escuchado que el dengue se da más en ciertas regiones del país donde necesitamos tener una altura más hacia el nivel del mar, ¿sí? Donde vamos a encontrar unos mosquitos que están hechos y que sobreviven en ese ambiente y que son los que transmiten el dengue. Entonces a uno el dengue no se lo transmiten ni la saliva ni el contacto directo con la persona infectada, sino es un mosquito que va a hacer las veces de vector. A eso se le denomina un vector. Entonces, para que se dé una enfermedad, necesitamos un huésped, un agente que es una bacteria, un virus, un hongo, y en algunas ocasiones el vector. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Señor. Sí, señor. Sí, profe. Bien. Nosotros hemos escuchado ciertos términos relacionados con endemias, epidemias y patogenicidad. Entonces, una endemia se considera una endemia a una enfermedad que afecta o a un país o a una región, ¿sí? Específicamente. Entonces, por ejemplo, nosotros por estar ubicados en el trópico, en el globo terráqueo, pues tenemos unas enfermedades que se consideran enfermedades tropicales. No van a afectar a los extremos del continente, ni Alaska, ni la Patagonia, sino que simplemente se van a centrar en la línea del Ecuador. Hay enfermedades que son endémicas y que solo van a afectar a los países que están ubicados en esa zona. Las epidemias, entonces, es cuando ya es una enfermedad que afecta a una región determinada, a un gran número de personas o en ocasiones a animales también, pero pues está limitada a un mismo sitio. Eso es una epidemia. Y una pandemia entonces sería cuando las epidemias se extienden a muchos países. Se puede decir que es globalizada, ¿cierto? Entonces esa es la diferencia entre endemia, epidemia y pandemia. La patogenicidad es la capacidad de ese microorganismo
para producir una enfermedad en el huésped que somos nosotros. Entonces, esa capacidad que tiene este microorganismo de reproducirse y generar una enfermedad en el huésped, a eso le denominamos una patogenicidad. ¿Listo? La virulencia es como, virulento significa lleno de veneno. Ese es el término que define lo virulento y es la capacidad de ser dañino o nocivo que tienen esos agentes causales. Y toda enfermedad pues va a tener dentro de nuestro cuerpo un periodo de incubación, que es ese tiempo en que ingresa, se multiplica al interior de nosotros, va a tener ese periodo de latencia y un periodo de resolución. La mayoría de los microorganismos van a tener esas tres condiciones. Se incubaron, generaron su enfermedad y en muchos casos pueden resolver solos o pueden resolver con ayuda de algún fármaco o algún medicamento. Cuando nosotros hablamos de parásitos, hablamos precisamente de estas estructuras. Esos microorganismos que están al interior de nuestro cuerpo, que se están alimentando y nutriendo de nuestro cuerpo y que a nosotros nos pueden estar generando un daño. ¿Esos daños de qué tipo son? Son daños de tipo nutricionales, nos pueden generar anemias, nos pueden generar avitaminosis y cualquier cantidad de condiciones médicas relacionadas con desnutrición. Dentro de ellos encontramos dos grupos, los protozoos y los metazoos. Entonces tenemos las amebas muy conocidas en nuestro medio, nosotros hablamos de amebiasis, ¿cierto? Y hablamos de unos helmintos y artrópodos. ¿Qué son todos estos? Entonces son esos parásitos que van a llegar a colonizar nuestro cuerpo, ellos son los agentes que van a causar enfermedades y que nosotros necesitamos destruir. ¿Cuáles son los síntomas que genera una amebiasis, por ejemplo? ¿Quién se le prendió el micrófono? Bueno, ¿cuáles son los síntomas que genera una amebiasis? Las amebiasis van a generar una diarrea, ¿cierto? ¿De qué tipo es esa diarrea? Generalmente son diarreas con sangre o moco. Esa es la diferencia entre un parásito, una bacteria y un virus. Los virus no dan sangre ni moco, mientras que los parásitos y las bacterias tienen deposiciones con sangre o moco. Esa es la característica y la diferenciación entre uno y otro. Obviamente van a dar ese dolor abdominal y en algunas ocasiones van a dar fiebre, ¿sí? Estos son los síntomas que van a producir ese tipo de parasitosis o enfermedades por parásitos. ¿Casi todas las podemos padecer? Claro que sí. ¿Cuál es la forma de transmisión de los parásitos? Mayormente conocida. Aquí tenemos dos presentaciones de parásitos adicionales. La yardia. La yardiasis es una enfermedad parasitaria también intestinal, y la tricomona, que es una enfermedad de transmisión sexual, también es un parásito. Es la única enfermedad de transmisión sexual relacionada con parásitos. Las otras van a estar relacionadas con virus, con bacterias, con hongos. Pero parásitos en transmisión sexual tenemos esta, tricomona vaginalis. Es una enfermedad de trabajadores sexuales, es una enfermedad de los promiscuos. Entonces, todos estos son parasitosis. Fíjense, estos vectores, por ejemplo, el Plasmodium, que es el que transmite la malaria, ¿sí? El Trypanosoma cruzi, que es el que transmite Chagas, y algunos parásitos que se encuentran hasta en la sangre y en algunas partes del intestino. Esto es para que nosotros entonces nos hagamos a una idea de que hay muchas maneras de que nosotros, el hombre como tal, se infecte de un parásito, ¿sí? Entonces, tenemos la infección por vectores, son esa picadura de insectos infectados que nos van a llevar a nosotros a nuestra torrente de sangre alguna infección. Las mascotas, los perros, los roedores que transmiten la peste bubónica,
el gato que transmite el toxoplasma, la carne de cerdo y la carne de vaca que transmiten las tenias, que son la solitaria. ¿La han escuchado ustedes? ¿Han escuchado hablar de la solitaria? ¿Han escuchado hablar de los cisticercos? ¿Sí? Entonces, tanto la carne de ganado bovino como de porcino, si no se cocinan de manera adecuada, a unas temperaturas adecuadas, pueden llevar en su interior esos parásitos, sobre todo la tenia, que es esa lombricita larga que en algunos casos puede pasar de 25 centímetros y puede llegar a medir hasta 1 metro o más. ¿Sí? Para que ese animalito crezca tanto, ¿qué necesita? Nutrirse de nuestra sangre, o sea que nos está robando parte de nuestra nutrición. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos la tenia solium y la tenia saginata. Esos son los dos tipos de tenias que nosotros tenemos. Son esas lombrices largas que están en nuestro intestino y que una es por consumir carne de cerdo y la otra es por consumir carne de vaca. Entonces, fíjense que todos nosotros estamos expuestos porque todos nosotros dentro de nuestra dieta tenemos por lo menos una vez a la semana el consumo de alguna de esas carnes. ¿Listo? El Ascaris lumbricoides, la trichonela. Hay varios tipos de parásitos que están al interior de nuestro cuerpo y que necesitamos solucionar, ¿cierto? Tiramos aquí. Fíjense cómo se ve una tenia, ¿sí? Son esos animales cilíndricos. En tiempos anteriores, cuando nos purgaban, habían personas que hasta por el vómito presentaban o se podían ver estos animalitos salir en el vómito o en las mismas deposiciones. Y esa era un purgante realmente que decía uno que era efectivo, porque uno veía a los animalitos salir con las deposiciones o con el mismo vómito, ¿cierto? Y era cuando uno consideraba... El paico es lo que utilizaban antiguamente. El paico. Y el Perdón, doctor. Dime. ¿Y la tenia con qué purgante se sale? Sí, digamos que ahorita las posibilidades de medicamentos que tenemos hoy en día pues han evolucionado mucho. Antes se utilizaban mucho los derivados del iniazol, que era el albendazol, el mebendazol, el pamoate de pirantel, ¿sí? Estos medicamentos son los que se han ido formulando durante varias décadas. Ahora existe uno, que lo voy a colocar acá, que se llama la nitazoxanida. No sé si lo han escuchado. La nitazoxanida viene en tabletas de 500 miligramos. ¿Sí? Y esa nitazoxanida solamente trae 6 pastillas. Aquí lo voy a colocar. Vienen 6 pastillitas. No le estoy haciendo propaganda a ningún laboratorio porque este es el genérico, lo pueden encontrar desde cualquier laboratorio. Y se debe tomar una cada 12 horas. No, pero mira, creencias antiguas, pero la luna tiene que ver mucho en la purga de un individuo, ¿sabes? Es mentira, tanto en los individuos como en los animales también. La luna tiene que ver con muchas cosas. Yo me acuerdo cuando estaba trabajando en el hospital de Ubaté, cuando había noche con luna llena, eso alcanzaba a atenderme hasta 18 partos en una noche. ¿Sí? Y cuando no, pues no había ninguno. ¿Cuál será la incidencia? Pues no sabría decirlo, pero sí tiene que ver con muchas cosas. Esta fórmula que yo les refiero acá es una fórmula que no genera riesgo, es una fórmula que se utiliza en niños y en adultos, es una de los principales tratamientos que se hace para cualquier parásito intestinal, porque tiene o abarca una cantidad de parásitos diferentes, entonces se puede utilizar con tranquilidad en alguno de los casos que se necesite. De los médicos, de amplio espectro. De amplio espectro, exactamente, ese es el término. Muy bien, los insectos, bueno, algunos insectos, como les decía, tienen esa capacidad de llevar y servir de vectores para transmitir ciertas enfermedades parasitarias. ¿Por qué quise hablar hoy de parásitos así de manera rápida? Porque es una de las condiciones médicas más comunes
que tenemos en nuestro medio. Diabéticos e hipertensos también pueden tomar este medicamento que les coloqué aquí. La nitazoxanida no tiene contraindicaciones, el metronidazol sí. ¿Sí? Una persona que consuma metronidazol y lo mezcle con alcohol es una persona que tiene un riesgo de una reacción anafiláctica gravísima con riesgo de muerte. Entonces el metronidazol sí es de mucho cuidado. La nitazoxanida no tiene tantas contraindicaciones y tiene un muy amplio espectro. ¿Listo? Bueno, la intención hoy, aparte de esta charla, pues era que tuviéramos esa posibilidad de tener, como sucedió esta charla con la doctora, que pudiéramos socializar un poquito con temas relacionados con esta parte psicológica que realmente genera mucho tema del cual podamos nosotros debatir. Doctor, hay una pregunta que le hace Alejandro, dice que si esa droga la pueden tomar los diabéticos e hipertensos. Ah, sí, ya le contesté, pero se la voy a contestar por el chat para que quede claridad. Muy bien. Bueno, perfecto. ¿Listo? Bueno, ya que las tenemos. Bien. En 8 días vamos a terminar, creo que es la última clase que tenemos, entonces vamos a ver qué nos preparamos para aprovechar esa última clase. No sé si en las demás clases les estén haciendo algún tipo de evaluación para que los estén calificando, entonces vamos a ver qué nos inventamos para poderlos evaluar de alguna manera. ¿Les parece? Sí, de acuerdo. Profe. Puede ser alguna actividad durante la clase, yo creería. ¿Listo? O con un trabajo, profe. Bueno, yo cualquier cosa miro como Creo que dentro de la clase será mejor porque así interactuamos todos, profe. Sí, así como lo hicimos en la clase pasada con esa actividad de ¿quién quiere ser millonario? Podemos hacer actividades similares para que cada uno responda por separado y podamos pues evaluarlos. Aunque pues claramente todos han estado muy pendientes de la clase, muy participativos, entonces no va a haber ningún inconveniente. Eso es lo importante, si hay participación y conocimiento de cada quien hasta donde le llegue eso. Exactamente. Yo no he podido contestarle aquí a... Es como problemas yo aquí con el chat que no me deja... No, es que él tiene problemas de auditivos. No, sí, yo me refiero a mi chat que estoy tratando de publicar, ¿no? Ah, listo, muy bien. Y no me ha dejado, dice que Andrea Pacheco is not meeting. Ah, ya, ok, esto es para Alejandro, ¿cierto? Doctor, usted llamó a lista. No, yo aquí tengo en la pantalla, pues yo creo que todos se están identificando con los nombres que son, ¿cierto? El mío aparece como Fari, soy Floralba Ramírez. Sí, no, Floralba, pero ya te tengo presente aquí, no te preocupes. A ver, Profe, qué pena, hay 2 Floralbas en este curso. Bueno, listo, y ya las dos están, no te preocupes. Ramírez y Castillo. Ajá. Listo, Marco también. Orlando y la señora, ¿cierto? Sí, señor. Bien, perfecto. Excelente. Hoy me faltó fue Mauricio. Bueno, bien. Ya los tengo presentes. Muchas gracias por la participación. Nos vemos en 8 días. Cualquier novedad, pues yo me comunico con ustedes si es que tenemos que hacer alguna actividad adicional. ¿De acuerdo? Buen día. Gracias, profesor. Información y ampliar. Gracias, Do. Muy amable, que tenga Mil una bendiciones. A ustedes, gracias. Buen fin de semana. Gracias. Igual. Gracias, doctor, muy amable.
Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hablando. Chao, Juan. Chao, profe. Que esté bien. Bueno, Lan, gracias. Chao, mi Doc. Que Dios lo bendiga. Chao, gracias a ti, que estés bien. Bien.